orgullo, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. Estos son los 7 pecados capitales de la literatura medieval, que inspiraron obras de arte, miedo, supersticiones y terror. Los vicios son llamados capitales, del latín caput, cabeza, porque cada uno es como una cabeza sobre vicios similares y subordinados. Estos vicios o pecados capitales son la puerta de entrada de innumerables faltas del ser humano que lo han llevado a cometer las acciones más despreciables de la historia conocida y por conocer de nuestra raza. Yo soy el documentalista y esto es Los 7 pecados capitales. La gula. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La gula, los placeres del paladar. De la gula se propagan la alegría tonta, la grosería, la suciedad, el balbuceo, la torpeza del sentido de la comprensión, etc. No hay nada peor que la gula, nada más degradante. Hace que la mente se vuelva aburrida, hace que el alma se vuelva carnal, ciega a sus víctimas y no les permite ver más allá de lo que hay en un plato de comida frente a sus narices. El demonio de la gula es Beelzebub. No hay nada malo en comer, lo perjudicial es la gula. Atiborrarse de comida en exceso de necesidad y arruinar el estómago, algo que, después de todo, destruye incluso el placer que proviene de la misma comida. Así también, de la misma manera, no hay nada malo en beber, con moderación, pero rendirse a la borrachera y perder el control del razonamiento por exceso, eso es gula también. Hay quienes van alegres por el mundo engordando, como una extravagancia de excesos y alimentos, pero los que siembran en la carne cosecharán la corrupción de la carne. De acuerdo a los creyentes, el que vive según las enseñanzas de Dios debe buscar los placeres que son a la vez necesarios y naturales, pero los que son naturales, pero no necesarios, debemos relegarlos a un segundo plano y solo complacerse en ellos en la medida justa del tiempo, el modo y la moderación. Los signos de la gula. Cuando ves que tu pensamiento se complace en un alimento en particular y te lleva a tomar tu comida antes que los demás, o bien te complace tirar de esta comida hacia ti mismo, esto es gula. Cuando uno desea la comida antes del tiempo apropiado, lo cual no debe hacerse, a menos que haya una buena razón para ello, de lo contrario, esto es gula. Si se desea con demasiada avidez lo que está prohibido, si se busca con demasiada atención lo que no está permitido, o incluso lo que está permitido y se prepara con especial cuidado y gasto, entonces esto es gula. Es bueno, entonces, abstenerse de alimentos superfluos en su debido momento y retirarse de la mesa sobrecargada para que nuestra autocomplacencia al comer más de lo necesario no despierte el pecado latente en nosotros. Porque la carne, cuando se ha sazonado con manjares, es fastidiosa y se opone vigorosamente a los deseos del espíritu.
Que el mal, entonces, sea ocioso en nosotros, y que todo lujo en la dieta se vaya. Que el ayuno entre en nosotros, con su templanza y hostilidad a todo pecado. Cirilo de Alejandría, Cartas Festivas 1.3.4. Ahora bien, si la abstinencia es la madre de la salud, es evidente que comer hasta la saciedad es la madre de la enfermedad y la mala salud, y produce enfermedades que desafían la habilidad de los propios médicos. El dolor de pies, los dolores de cabeza, la ceguera, los dolores en las manos, el temblor, la parálisis, la ictericia y las fiebres ardientes persistentes y muchos otros, a menudo, no son producto de la abstinencia o de una vida de moderación, sino que han sido causados por la gula y la saciedad. Pero no solo la gula causa enfermedades físicas, sino enfermedades del alma también. Brotando de este pecado, verás que la codicia, la pereza, la melancolía, el libertinaje, etc., todas esas clases de locura tienen su origen en la gula. El autocontrol. Una vez que el muro del autocontrol se ha derribado, uno puede hundirse entonces en la tormenta de la gula y en las profundidades del exceso. Este privilegio que Esaú disfrutaba por naturaleza, lo transfirió a su hermano, debido a su propia falta de autocontrol. Mientras que uno perdió incluso lo que le fue dado por la naturaleza, el otro recibió como una bonificación para sí mismo lo que no obtuvo de la naturaleza. Luchad contra la gula tanto como podáis, y el Señor os ayudará a comprender y a hacer todo lo que sea beneficioso para vosotros. Sed fuertes y valientes en el Señor. Barsanifius y Juan, Carta 328. Satisfacieron su gula, sin embargo, pagaron la pena por su codicia. La comida estaba todavía en sus bocas cuando la ira de Dios vino sobre ellos, y Él mató a algunos de sus más fuertes y acortó a los elegidos de Israel. Aunque tenían gran experiencia del poder divino y, sin embargo, no creían que Dios pudiera suministrar comida, aplicó el castigo para enseñar que era capaz de hacer ambas cosas: proveer buenas cosas e infligir retribución. Cuando Jesús se dio cuenta de que vendrían a tomarlo por la fuerza y convertirlo en rey, huyó de nuevo a la montaña. ¡Ay, qué grande es la tiranía de la gula! ¡Qué grande es la volubilidad de sus mentes! Ya no se preocupaban por la ruptura del sábado, ya no se consumían por el celo del honor de Dios, sino que todo se echó a un lado desde que sus vientres se habían llenado. Así que era un profeta en medio de ellos e iban a elegirlo como rey. Pero Jesús huyó. ¿Por qué? Para enseñarnos a despreciar los honores mundanos y mostrar que no necesitaba nada de aquello. Aquel que había elegido para sí todo lo humilde, madre, hogar, ciudad, crianza y vestimenta, no iba a hacer una exhibición de sí mismo después por medios mundanos. Entre los más estudiosos creyentes existe una oración que dice más o menos así: el diablo se muere de hambre mientras ayunamos, ya que siempre se atiborra de nuestros defectos. Supuestamente el diablo lleva nuestra comida al punto de la gula y extiende nuestra bebida hasta la intoxicación, para que haga que nuestra mente quede descerebrada y nuestra carne manchada,
para que nuestro cuerpo, que es la morada de nuestra mente, el recipiente de nuestra alma, la protección de nuestro espíritu, la escuela de las virtudes y el templo de Dios, se reduzca a un espectáculo de maldad, un espectáculo público de vicio y un teatro del placer. Tratar de llevar una moderación tal y como lo hacían nuestros antepasados podría resultarnos un tanto incómodo, ya que los estándares de comodidad de nuestros días dictan algo totalmente diferente a los estándares de hace 2000 años. No obstante, es bueno analizar lo siguiente y tomarlo en cuenta. Jesús dijo: los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y por eso pasaba frecuentes periodos en las montañas y en los desiertos, no solo de día, sino también de noche. David, en efecto, predijo esto cuando dijo: del arroyo junto al camino beberá. Jesús hacía esto para mostrar la simplicidad de su forma de vida. Un hombre puede embriagarse de ira, de deseo indecoroso, de avaricia, de vanagloria, de otras 10,000 pasiones, porque la embriaguez no es otra cosa que la pérdida de la razón correcta, un desorden, la privación del alma de su salud. ¿Cuántos hombres han destrozado el pino, destruido la borrachera, hinchado la gula? Ser esclavo de la gula o la embriaguez, someter el alma desafortunada a la lujuria o a la disipación, pertenece ciertamente a las fauces del diablo, porque en tales acciones se cumple su voluntad. Y yo soy el documentalista, y esto fue Los 7 pecados capitales. La gula.